Bienvenidos hoy a mi canal Matemáticas con Calderón. Hoy vamos a dedicar esta sección a hablar de logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? Para poder hablar de un logaritmo, yo tengo que traer los conocimientos de algo fundamental, que es la potencia. Recordemos, a la n igual a b. Recordemos que se llama base, exponente y resultado o potencia. Cuando vimos eso, nos devolvimos o avanzamos a la raíz enésima de b igual a a. Y como operación tienen propiedades. Las propiedades de potenciación, recordemos algunas: una base elevada a la 0 da 1, el producto de bases iguales, exponentes diferentes, etcétera, etcétera. Lo mismo la raíz, tiene propiedades. Esas dos operaciones que son inversas entre sí, las traemos hoy y decimos logaritmo de la misma base. Logaritmo en base a. ¿De quién? Del resultado que nos dio de elevar esa potencia, igual al grado que tenía esa potencia. Por esa razón, es fundamental partir de acá para poder llegar a hablar de logaritmo. Todos aquellos amigos que manejan la potenciación, manejan radicación, y hoy le sumamos una más a sumar a ese conocimiento, le agregamos la logaritmación. Entonces miremos, a la n igual a b, la raíz enésima de b igual a a. El logaritmo, ojo cómo se lee esto, y ojo donde se coloca la base, en la parte inferior de la letra G. Log indica logaritmo. El logaritmo en base a de b igual a n. Esto, tan sencillo, miremos que nos forma un triángulo de conocimientos. Algunos dicen que este es el triángulo de oro de las matemáticas. Otros simplemente dicen que esta es la ley de exponentes. Mire, indistinto, llamémosla como mejor nos parezca. El hecho es que vamos a fundamentarnos en la potencia. Tenemos entonces 2 a la 3 es un igual a 8. Entonces, aprovechemos el repaso de la raíz. La raíz cúbica de 8 es un igual a 2. Potencia, raíz, y entonces logaritmo en base, mire el 2 en la parte inferior, y vuelvo y le repito cómo se lee logaritmo en base. 2 del valor 8 es un igual a 2. Entonces, no nos preocupemos, muchachos, por la logaritmación. Preocupémonos bastante porque manejemos bien la potencia. Y verá que pueden manejar raíz y pueden manejar logaritmo. Porque las tres es una inversa de la otra. Miremos, logaritmo en base 3 de 27
forma más sencilla. 3 por 3, 9 por 3, 27. Pero supongamos que se te olvida el concepto. Entonces tienes 3, ¿a qué potencia la debo de elevar para que me dé 27? Vas a encontrar el ejercicio que acabamos de hacer. Logaritmo en base 2 de 64. Entonces supongamos 2, ¿a qué potencia la debo de elevar para que me dé 64? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Entonces, supongamos el logaritmo en base 5 de 625. Como ya tenemos claridad en la potencia, digamos entonces 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625, 4 veces. Esto es lo mismo que tener 5 a la 4 igual a 625. Y si querés hacer el repaso de la raíz de una vez, la raíz cúbica de 27 es un igual a 3. Y así hace con los demás. Y estás apropiando el conocimiento en las 3 formas: logaritmo, potencia, raíz. ¿Partiendo de dónde? Partiendo de la potencia. ¿En dónde tengo esto? Los logaritmos son de 3 formas: logaritmo en base 10, el logaritmo natural y el logaritmo de potencia exacta. Logaritmo en base 10 es agregar ceros. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la n, tantos ceros. Logaritmo natural. En tu calculadora lo encuentra. Lo mismo que encuentra este. Logaritmo en base 10. En la calculadora encuentra los logaritmos naturales de 0 no sé qué, de 1 no sé cuánto, y en esa parte de su calculadora está. En su calculadora también encuentra este tipo de logaritmo. Esta tecla está encima de esta en su calculadora. Y ahí le aparecen 2 cuadritos donde le está diciendo la base y el valor. Entonces no tenés enredos en de pronto decir cómo se trabaja un logaritmo. Miremos otro. Logaritmo en base 3 de 243. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, fácil. Como operación, tiene propiedades. Lo mismo que la potencia, que la raíz, ella también tiene propiedades. Bastante elementales. Y devolvámonos a mi proceso de primaria. Y verá, cuando a nosotros nos enseñaron a sumar, inmediatamente el profesor
nos dijo una operación que es resumir una suma, la multiplicación. Por esa razón fue fácil aprendernos las tablas de multiplicar. Después nos enseñaron la resta y con la resta nos enseñaron a dividir. 4 operaciones que van de la mano de 2 en 2. Después con la multiplicación nos enseñaron la potencia. Entonces la potencia va de la mano con la raíz. Y después de la división, la potencia va de la mano con la multiplicación y después la división va de la mano con la raíz. Teniendo en cuenta eso y no nos salimos de estos parámetros, vamos a hablar de las propiedades. Recordemos algunas de potencia. El producto de bases iguales con exponentes diferentes. La misma base y se suman los exponentes. Entonces, la potencia va de la mano con la suma. Entonces, digamos, el logaritmo en base a de x por y. ¿Recuerdan cuando se hizo la descomposición en productos? Aquí la tenemos. Entonces, hagamos eso mismo. El logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Lo que se dijo ahora, la suma va de la mano con la multiplicación. El producto de bases iguales va de la mano con la suma. Miremos un ejemplo bien fácil. El logaritmo en base 2 de 16 por 8 por 32. Un producto. Nosotros ya manejamos la potencia. Tenemos ahora la misma situación. El logaritmo en base 2 de 16 más el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 32. Es particionar ese producto de acuerdo a lo que va de la mano. Suma con multiplicación, multiplicación con suma. Entonces tenemos el logaritmo en base 2 de 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Más 8, 2 por 2, 4, por 2, 8, 3. Más 32, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 7 y 5, 12. Este logaritmo fácil, elemental, amigos. Hagamos las cosas, hagámoslas apuntándole a que vamos a seguir mejorando en los procesos. Miremos otro ejemplo. El logaritmo en base 3 de 27 por 81. Por eso sigo insistiendo,
La observación es la que me llega lo mejor a mi conocimiento. Me lleva a mi conocimiento. Logaritmo de un producto. Observo una suma. Entonces, el logaritmo en base 3 de 27 más el logaritmo en base 3 de 81. ¿Quién es eso? 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. El logaritmo en base 3 de 27 por 81 es igual a 7. Miren, no tenemos con qué pelear. Hagámosle, pongámosle toda la voluntad, todo ese ánimo de seguir mejorando. Miremos otra propiedad. El logaritmo en base a, como hay producto, hay división, hay cociente. Logaritmo en base a de x sobre y. Recordemos, el cociente de dos cantidades es un igual a la misma base, n, y sube con signo contrario. Recordemos lo que me enseñaron allá en la primaria. La suma va con la multiplicación, ya la vimos. La resta va con la división. La resta va con la división. Ah, me están dando una división. Entonces debo de colocar el logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. Estas propiedades van en los dos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá. Pasa lo mismo acá, en los dos sentidos. Viajan en los dos sentidos. Entonces supongamos, el logaritmo en base 3 de 243 sobre 27 es un igual al logaritmo en base 3 de 243 menos la norma, el logaritmo en base 3 de 27. Hacemos lo mismo, ya sabemos que hay que buscar un exponente. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Menos 3. 5 menos 3 igual a 2. Entonces, el logaritmo en base 3 de 243 sobre 27 es un igual a 2. Otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 64 menos el logaritmo en base 2 de 32. Tenemos dos opciones. Si me piden aplicar la propiedad, tengo un cociente. Pero si me piden resolverlo, entonces tengo logaritmo en base 2 de 64 es 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32, 64, 6, menos 5 igual a 1. Pero si me piden aplicar la propiedad, diríamos, una diferencia. Ah, una diferencia es un cociente. El logaritmo en base 2 de 64 sobre 32.
dos opciones que se resuelven de acuerdo a la pregunta que nos haga. Entonces tenemos el logaritmo en base a de x menos 3 más el logaritmo en base a de y menos 2 menos el logaritmo en base a de m más 3. Observemos este ejercicio que es curioso, pero nos lleva a aplicar las dos propiedades vistas. Nos lleva a hablar del logaritmo de un producto que es igual al logaritmo de su suma. Y nos lleva a hablar el logaritmo de un cociente, que es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por esa razón, amigos, es fundamental que usted observe bien el ejercicio para poder identificar. Estos dos términos me hablan de suma, y una suma es un producto. Entonces yo digo, logaritmo tienen la misma base de x menos 3 por y menos 2. Esta cantidad negativa me habla de una resta, y esa resta es un cociente sobre m más 3. Entonces, en un ejercicio podemos agrupar muchas propiedades. Miremos otro. Logaritmo en base a x de a más 2 más logaritmo en base a x de b menos 3 menos logaritmo en base a x de m más 2 más el logaritmo en base a x de z más y. Aquí visualizamos claramente un cociente, un término que es la suma, y la suma es un producto, y una diferencia de otro producto, y la diferencia es un cociente. Entonces nosotros no debemos enredarnos, debemos de tener claridad en esa parte logarítmica. Entonces esto será el logaritmo en base a x de a más 2 por b menos 3 sobre m más 2 por z más y. Todos somos capaces y vamos avanzando, pero ojo, conocimientos previos, conocimientos previos. Avancemos. Miremos en el próximo tutorial otras propiedades de la logaritmación. Espero seguir aportando. Espero vernos en el próximo tutorial.